Nuestro Señor Jesucristo es el Señor del día de reposo. Nosotros predicamos al Señor Jesús. Es para que nosotros recibamos al Señor Jesús, es decir, recibir todas las cosas creadas por el Padre Celestial. Recibir al Señor Jesús es recibir el descanso. En este momento, debido a que el Señor en muchas ciudades exhortó a la gente, pero la gente no escuchó, y no quiso arrepentirse, para volverse al Señor. Arrepentirse, significa que, al ver los milagros del Señor Cristo, luego se volvieron hacia el Señor, para ser hijos bajo el nombre del Señor. Pero muchas personas no creyeron. Entonces el Señor dijo así: todos ustedes que están trabajados y cargados, vengan a mí, porque yo les haré descansar. Soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí, lleven mi yugo, y así sus almas hallarán descanso. Mi yugo es fácil de llevar, y mi carga es ligera. El Señor nos enseña diciendo: todos los que están trabajados y cargados deben venir al Señor, porque el Señor hará que la gente tenga descanso. Es decir, el Señor hará que la gente tenga descanso. Entonces el Señor dice: aprendan de mí, lleven mi yugo, lo que significa llevar el yugo del Señor. ¿Qué es esto? Llevar el yugo del Señor es pertenecer al nombre del Señor, hacer que Jesús sea nuestro Señor, confesar con la boca que Jesús es el Señor, y aceptarlo en el corazón como nuestro Señor. Esto es, llevar el yugo del Señor. El Señor dice: y así sus almas hallarán descanso. Mi yugo es fácil de llevar, y mi carga es ligera. El yugo del Señor Cristo ¿es fácil de llevar? Es muy fácil. Solo necesitamos confesar de boca a Jesús como nuestro Señor, y en el corazón también aceptarlo, para que de ahora en adelante tengamos un Señor. Creer en Jesús significa que, originalmente nosotros no teníamos un Señor. Originalmente nosotros no teníamos un Señor dentro de nosotros, y nosotros mismos éramos nuestros propios señores. Pero creer en Jesús es que antes no teníamos un Señor, y ahora finalmente tenemos un Señor. Antes no teníamos un Señor que nos salvara. No teníamos al Señor dentro de nosotros, y antes tampoco sabíamos que era el Señor. Ahora entendemos que en realidad necesitamos un Señor que nos redima. Confesemos con nuestra boca que Él es nuestro Señor. Aceptémoslo en el corazón, y entreguémosle todo nuestro amor. Si es así, nuestro espíritu hallará descanso. Nuestro espíritu ya no se secará más. Antes el espíritu está muerto, está seco, como si fuera un árbol seco. Ahora, al aceptar al Señor, al aceptarlo con la boca, al aceptarlo en el espíritu, a partir de entonces, por eso nosotros, en nuestro espíritu, ya no estaremos secos, sino que habrá vida dentro de nosotros. Esto es lo que entendemos. Debemos llevar el yugo del Señor, aprender de su ejemplo. De esta manera, al llevar el yugo del Señor y aceptar al Señor, así nuestro espíritu hallará descanso. Esto es lo que estamos diciendo, lo que siempre hemos dicho: creemos en el Señor, es decir, con la boca. Debemos confesar al Señor. Pero si una persona no acepta al Señor, entonces Él no tiene al Señor. Por ejemplo, alguien que no cree en el Señor, una persona que no acepta al Señor, Él no tiene un Señor que lo salve. Él no tiene al Señor que le ayude. El Señor Jesucristo no lo ayuda, porque no tiene al Señor. El Señor Jesús no lo salva, porque no acepta a Jesús. Jesús no lo salvará. Él no tiene al Señor. Por lo tanto, en su espíritu, es controlado por el espíritu de pecado de Satanás, dominado por el espíritu de pecado de Satanás, haciendo que quede atrapado por el pecado, haciendo que su interior quede atrapado por el pecado. Después de ser controlado por el pecado por dentro, su interior ha sido controlado por el pecado. Por lo tanto, él no puede. Después de ser controlado por el pecado, no puede vencer, y así vive en el pecado. Así vive en el pecado, sin poder salir. Así que él vive en medio de la maldad. Pero aquellos que tienen al Señor, Él nos salva, nos ayuda. Entonces nosotros ya no vivimos en el pecado. Al contrario, nuestro espíritu disfruta del descanso. Nuestro espíritu, por el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, ha sido redimido. A partir de entonces, nuestro espíritu pertenece y está
bajo el control de las manos del Señor Jesucristo. En las manos del Señor Jesucristo, sosteniendo nuestro espíritu, gobernando nuestro espíritu, protegiendo nuestro espíritu. En ese momento, el demonio no puede atacar a nosotros, porque nosotros tenemos al Señor Jesucristo gobernando nuestro espíritu. Así, el demonio ya no puede dominarnos más. El pecado ya no puede controlarnos más. Pero si alguien no tiene al Señor, su espíritu habita en su espíritu. Es gobernado por sí mismo. El demonio, muy fácilmente, ataca el espíritu del hombre, haciendo que el espíritu del hombre sea penetrado por el pecado. Y entonces esa persona vive a la manera del pecado, vive a la manera del demonio. Así, él no puede hallar descanso. Debemos hallar descanso. Es porque nosotros somos santificados en el espíritu, y ya no estamos controlados por el pecado. Al igual que en la antigüedad, Dios estableció para los israelitas un día, llamado el día de reposo. La razón del día de reposo es que Dios quería que los israelitas hallaran descanso, porque Jehová en el futuro haría a los israelitas santos, para que los israelitas entraran en el descanso. Al ser santificados, es cuando disfrutan del descanso. Entonces, el Señor Jesucristo guarda nuestro espíritu, para que seamos santos. Que el espíritu sea santo significa que ya no entra el pecado en nosotros. Entonces esta persona queda limpia por dentro, con el espíritu limpio por dentro. Se cumple la palabra de Dios que dice, para que Israel sepa que yo soy Jehová, el que los santifica. Es decir, el Padre Celestial estableció el día de reposo, como una señal del pacto, con los antiguos israelitas, diciendo, en el futuro los haré santos, para que ellos disfruten del descanso. Esto significa que en el futuro el Padre, a través del Señor Jesús, guardaría nuestro espíritu, y nos redimiría. Entonces, nuestro espíritu está bajo la autoridad de Cristo el Señor, por lo que el pecado no puede entrar en nosotros, y nos volvemos santos. Al ser santos, el Espíritu de Dios está en nosotros, y así disfrutamos del descanso. Así es como nuestro espíritu halla descanso, que consiste en aceptar a Jesús, recibir a Jesús, y el espíritu hallará descanso. Entonces ya no estaremos atados por el pecado. Esto es llevar el yugo de Cristo el Señor. En ese momento, el Señor Jesucristo, en el día de reposo, pasó por los sembrados de trigo. Sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas para comer. Al ver esto, los fariseos dijeron, mira, tus discípulos en el día de reposo hacen lo que no es lícito. Entonces el Señor dijo, en el día de reposo, incluso si los discípulos tienen hambre, arrancar espigas para comer también es lícito. ¿Por qué? El Señor usó las escrituras del Antiguo Testamento diciendo, en la antigüedad, cuando David tuvo hambre, fue al templo, al tabernáculo, al lugar donde habita Dios, y pidió los panes consagrados para comer. Respecto a los panes consagrados, solo los sacerdotes podían comerlos, y David no tenía permitido comerlos, pero David los comió, y Dios no lo culpó. Esto significa que Dios tuvo misericordia de David, y por eso perdonó su pecado, porque Dios quiere misericordia, y no sacrificio. Por lo tanto, en el día de reposo, arrancar espigas para comer no es pecado. El Señor dijo, porque la misericordia de Dios triunfa sobre la misericordia de Jehová el Padre Celestial, triunfa sobre los pecados cometidos por los hombres, y esto también no se considera ningún pecado, sino que es simplemente comer algo por tener hambre, así que no se considera pecado. Así enseñó el Señor. En ese momento, el Señor Jesucristo, en el día de reposo, entró en una sinagoga de los judíos. Había allí un hombre con la mano seca, y el Señor quería sanarlo. Entonces le preguntaron, ¿es lícito en el día de reposo sanar? Su propósito era encontrar una acusación contra el Señor Cristo. Entonces el Señor les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que en el día de reposo, si tiene una oveja, y ésta se cae en un pozo, no le echa mano y la saca? Por lo tanto, en el día de reposo, es lícito hacer el bien. Pues cuanto más valioso es un hombre que una oveja, un hombre es mucho más valioso que una oveja. Entonces el Señor dijo a aquel hombre de la mano seca, dijo, extiende tu mano. Y él la extendió. Y aquel hombre, de su enfermedad, quedó sano. Pero los judíos, debido a que el Señor en el día de reposo había sanado, se enfurecieron y querían matar al Señor. Pero el Señor se escondió. Veamos ahora, aunque los judíos guardaban el día de reposo, en su interior no tenían la vida de Dios, sino que tenían maldad y gran ira. En ese momento, el Señor Jesucristo conoció sus conspiraciones y se apartó de allí. Se apartó, y mucha gente le siguió, y el Señor sanó sus enfermedades
Y les mandó que no, lo que el Señor había hecho, lo dieran a conocer, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. He aquí, mi siervo. Este siervo, aquí escrito, se refiere al Señor, pero en la Biblia, en muchos lugares, se refiere a Geber, porque el espíritu en Geber es el mismo que el del Señor, por haber recibido el espíritu del Señor. Aquí dice, he aquí, mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien se deleita mi alma. He puesto mi espíritu sobre él. Él proclamará justicia a las naciones, no contenderá, ni voceará, ni nadie en las calles. Oirás su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que con verdad traiga justicia. Él no se desanimará, ni se desalentará, hasta que en la tierra establezca la justicia, y las costas esperarán su ley. Y todas las naciones esperarán en su nombre. Aquí se habla de el Antiguo Testamento de la Biblia, profetizado por el profeta Isaías, el siervo de Dios, que en realidad es también el Hijo de Dios, nuestro Señor, a quien Dios el Padre Celestial sostiene y ha elegido, en quien se deleita su alma. El Padre Celestial ya ha puesto el Espíritu del Padre dentro del Señor. Así, el Señor puede llevar la verdad del Padre, la justicia del Padre, a las naciones, para que las naciones... Porque el Espíritu del Padre debe estar en el Señor, para poder proclamarla. ¿Justicia del Padre? Es como Geber, el Espíritu del Padre y del Señor está en él, y sólo así se puede proclamar, porque cuando el Espíritu del Padre y del Señor está dentro, uno tiene una capacidad que viene de Dios, y de Cristo el Señor, que es capaz de persuadir a la gente a volverse a Dios. Las palabras que se hablan tienen autoridad, para que el corazón del hombre pueda convertirse, volverse a Dios, volverse al Señor. Es por esta razón. Por eso, aunque se dice que este siervo es el Señor, pero en realidad se refiere a el hermano Geber, es decir, el Espíritu del Padre y del Señor, está en el hermano Geber, para traer a las personas a volverse a Dios, a volverse al Señor. Es por esta razón. Entonces, el Espíritu del Padre está dentro de esta persona. El Señor Jesucristo está en el Señor, y se convierte en el pacto del pueblo. Se convierte en el mediador del pacto. Se convierte en el mediador del pacto, dado que el Espíritu del Padre está en el Señor, y las personas, para recibir el Espíritu de Dios, todos los que creen en el Señor Jesús, lo hacen para recibir el Espíritu de Jehová el Padre. El Señor Jesucristo se convierte en el mediador del pacto, diciendo, si creen en mí, yo les garantizo que recibirán el Espíritu del Padre, y obtendrán la vida eterna. Así, el Señor Jesucristo fue establecido como mediador del pacto, para todos los que creen en el Señor. El Señor tiene la autoridad de dar el Espíritu de Dios a los que creen, porque el Espíritu de Dios está en el Señor. Cuando llegue el momento, a quien el Señor quiera dar el Espíritu del Padre, ese lo recibirá, porque el Padre ya ha puesto su Espíritu dentro del Señor, para que el Señor Jesucristo sea el mediador del pacto entre Dios y el pueblo, haciendo que el Señor Jesucristo se convierta en el pacto del pueblo, y que reciban a Cristo el Señor. Recibió el Espíritu de Dios. Entonces, el Señor Jesús llevaría la verdad de Dios a todas las naciones, y la gente de todas las naciones miraría al Señor Jesús. Como decíamos hace un momento, el Señor Jesús hizo milagros, pero las ciudades de alrededor no lo aceptaron. Esto fue porque Dios no abrió sus ojos. Es como antes, cuando escuchaban la verdad todo el tiempo, pero después, mucha gente se marchó, diciendo, ay, tú solo eres un hombre, hermano Geber, tú solo eres un hermano. ¿Por qué dices que eres el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad? Así que no creyeron, y se marcharon. Con nuestro Señor Jesús pasa lo mismo. Si el Padre Celestial no abre, la gente dirá, él solo es un profeta, que hace milagros, solo un profeta. ¿Por qué deberíamos creer en él? Él no es Dios. Por eso, mucha gente se perdió la salvación. Pero aquellos de quienes el Padre tiene misericordia, pueden abrir los ojos y ver. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.